Para comenzar, necesito que me des la autorización de que todo lo que vayas a decir y pues tu imagen se pueda mostrar. Sí, claro Entonces, que ¿me sí. autorizas? Dale, Sí. perfecto. Eso por ese lado. Por el otro, me gustaría empezar agradeciéndote por tu tiempo y pues por tu conocimiento. Por otro lado, me gustaría que te presentaras tu nombre, tu edad, tu carrera, en qué universidad estás y pues las materias que estén afines con la conversación, bueno, la entrevista que vamos a tener hoy de Cuba, pues la economía y la situación política. Listo, pues mira, mi nombre es Juan David Muñoz. Yo estudio Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad de La Sabana. Voy en quinto y en sexto, respectivamente. Las materias que he visto que van afines con la entrevista, pues primero dentro del derecho, a derecho administrativo, derecho constitucional y derecho orgánico, que van afines con la estructura del Estado, con cómo se mantiene el Estado en correlación con el gobierno que hay de turno y demás. Y ya dentro de las ciencias políticas, las teorías políticas correspondientes a diferente época de la historia, teoría política, historia de la política, macroeconomía, introducción a la economía, relaciones internacionales y sistemas políticos comparados. Bueno, para comenzar la entrevista, dando un contexto pequeño de lo que es Cuba, ambos sabemos que es uno de los países más influyentes en Latinoamérica. Esto no por su capacidad económica, sino también pues por el impacto histórico y pues internacional que ha tenido. En el 2023 fueron las elecciones de Cuba y quedó el presidente Díaz. Durante este periodo de tiempo, también se estaba presentando una situación económica bastante fuerte en el país. Dentro de esto se vio perjudicado pues la cuestión de los apagones masivos y la alimentación. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué teorías de la intimidad política permiten explicar que el sistema político cubano pues no haya colapsado aún con la crisis que se está presentando actualmente? Bueno, sí, mira, yo creo que el caso cubano puede explicarse mediante dos diferentes teorías de la política, que son primero la legitimidad política, porque esto permite entender que el régimen cubano como tal cambió durante décadas la legitimidad alrededor de lo que significó Fidel Castro para los cubanos y para el pueblo cubano, que al final esto desembocaba en una legitimidad ideológica, que todo se basaba y se reducía a una narrativa completa de revolución y que esta narrativa también conducía a siempre mencionar como que estaban en contra de los imperialismos, algo antiimperialista y nacionalista, y con un discurso en el que mencionaban bastante siempre la soberanía nacional sobre cualquier cosa. Y aunque la crisis económica ha erosionado como parte de la legitimidad social, pues digamos que en mi opinión aún se conservan mecanismos de control político que impiden como un colapso inmediato. Digamos que los enfoques institucionalistas y autoritarios de la época contemporánea y hoy en día muestran que muchos regímenes no sobreviven no solo por un consenso genuino entre la población y los regímenes autoritarios, sino por la capacidad de cómo ellos hacen que controlar la población coercivamente con las instituciones, ya puede ser limitando la oposición o monopolizando cualquier espacio público del Estado o de la población civil en general. Perfecto. Tú mencionabas lo del partido único en Cuba y yo quisiera también que a raíz de esto me respondieras cómo se relaciona el incremento de la represión estatal con los ciclos de movilización y desmovilización de la sociedad civil en regímenes autoritarios. Esto pues por toda la cuestión de las protestas que pasaron en el año 2021 y 2022. Sí, mira, digamos que la representación por parte del Estado genera un efecto dual. En un corto plazo, primero que todo, hay desmovilización por miedo, por persecución, por censura, ya sea contra la oposición, contra líderes políticos de oposición, contra prensa independiente, contra organizaciones internacionales. Pero en un mediano y largo plazo, frecuentemente el aumento o como que genera nuevas olas de protestas se aumentan obviamente en un descontento social y esto hace que se evidencien faltas de libertades. Como tú lo mencionabas, tras las protestas del 2021, el régimen cubano como que incrementó las detenciones, la vigilancia, las restricciones digitales a través de lo que las personas veían, consumían en Internet, pues los que tenían la capacidad de hacerlo, pero también lo que podían ver en televisión. Y esto debilitó obviamente temporalmente la capacidad organizativa de la oposición para hacer algo al respecto, pero también aumentó la visibilidad internacional de la crisis y profundizó obviamente el rechazo por parte de organizaciones de jóvenes o sectores urbanos que estaban en contra de obviamente la reducción de derechos civiles.
Perfecto. Un punto a resaltar que tú estabas diciendo era el derecho pues como a la protesta, ¿no? Y todo lo que esto trajo como consecuencia. Sin embargo, sabemos que el régimen de Cuba no les tiene permitido como el tema este de manifestarse, ¿sí? O como organizarse en este campo pues para que ellos se puedan expresar. Y cómo es, entonces mi pregunta es, ¿cómo es que ellos, cómo es que ese régimen puede desmantelar la sociedad civil sin que haya como una represión internacional, sin que haya algo como así desproporcionado, pues porque realmente sí se afectan y se vulneran los derechos humanos? Sí, mira, digamos que los regímenes autoritarios en la contemporaneidad han aprendido algo que no se veía antes, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Unión Soviética, que era la represión masiva y desproporcionada más que todo. Ahora utilizan herramientas un poco más sofisticadas y graduales, porque no tener como la sutileza en este tipo de cosas podía desembocar en obviamente la ruptura de relaciones internacionales con otros países o rupturas con líderes comerciales que les proveían recursos. Y al final de esto es de lo que viven estos regímenes, de los recursos que le proveen otros países, como en su momento la Unión Soviética a Cuba o Venezuela a Cuba, que cuando se acabaron fue que erosionó la crisis económica. Al final estos regímenes autoritarios tienen como una línea que es criminalizar a los sectores de la oposición. Obviamente esto también a las organizaciones internacionales y al financiamiento internacional. Tiene una vigilancia completamente de lo que consumen, como te lo mencionaba antes, y utilizan una propaganda estatal completamente autoritaria para deslegitimar a la oposición. Y digamos, se encuentran varias represiones forzadas o masivas de líderes, violencias a los derechos humanos y obviamente a los sistemas internacionales. Yo creo que Cuba desde la Guerra Fría ha combinado estas estrategias y el régimen sigue utilizando como una narrativa bastante antiestadounidense, por así decirlo, y revolucionaria para justificar como el control político que tienen hacia la ciudadanía, a diferencia de otros autoritarismos como más pragmáticos, digamos, pues, el chino, por ejemplo, que conserva eh, una alta carga más que ideológica, simbólica, lo podría decir, pero ya yéndonos un poco más cerca a regiones como el que era el de Venezuela o Nicaragua, que históricamente han mantenido como un control más centralizado y disciplinado a lo que hoy viene haciendo Cuba. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. Me gustaría, no sé, que nos dieras como alguna, algún cierre así especial, como pues para culminar la entrevista y que sea 100% enriquecedora. Listo, mira, yo creo que una reflexión final sobre más que todo el tema y la entrevista puede ser que la represión al final no resuelve como los problemas estructurales de los autoritarismos, únicamente prolonga artificialmente lo que van a durar y su permanencia en el régimen. Al final yo creo y que la seguridad del Estado es legítima cuando se protege el orden público, el orden democrático y sobre todo también los derechos civiles de las personas, pero pierde completamente legitimidad cuando se convierte en un mecanismo de persecución política, a diferencia de políticas que se han implementado en otros lugares, en Cuba la coerción estatal no busca defender una democracia pluralista por ningún tipo de sentido, sino preserva un monopolio político. Juan David, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hasta aquí llegó la entrevista. Listo, muchísimas gracias a ti. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Me gustaría que primero me dieras la autorización de que toda la información e imágenes que se van a mostrar a continuación puedan ser mostradas Sí, con claro. fines académicos. Ok, gracias. Bueno, preséntate, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué universidad estás? ¿En qué semestre? Bueno, mi nombre es Nicolás Fonseca, estoy en la Uniminuto y voy en quinto semestre. Me gustaría que, bueno, la entrevista que vamos a llevar a cabo el día de hoy va a ser sobre la situación política y económica de Cuba. Entonces, me gustaría que me dijeras cuáles son esas materias que van afines a la entrevista. Bueno, de las materias que estaremos viendo aquí serían procesos sociopolíticos de América Latina y del Caribe, sistemas políticos comparados, teorías de la democracia, teoría del conflicto, política exterior colombiana, teoría de las relaciones internacionales, derecho internacional humanitario y derechos humanos y doctrinas económicas. Bueno, como te venía diciendo, la entrevista del día de hoy va a ser sobre Cuba y su situación política y económica. Entonces, para abrir apertura a la entrevista, me gustaría preguntarte cómo clasificarías el sistema político cubano desde una perspectiva académica y qué lo hace diferente de de otras formas de gobierno autoritaria. Yo considero que Cuba es un régimen de partido único con legitimidad
ideológica revolucionaria lo que lo distingue de otros autoritarismos. Es que no depende solo de la represión, sino de toda una arquitectura institucional que lo hace autosuficiente. El Estado Partido Único cubano prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe gravemente las libertades civiles básicas. La Asamblea Nacional tiene poca influencia independiente y se reúne en sesiones breves 2 veces al año y vota de forma unánime en casi todos los asuntos que se le presentan. Ok, Nicolás, súper interesante. Por otro lado, como veníamos hablando ahorita, se dice que Cuba está clasificado como no libre. ¿Qué significa eso, pues, en términos concretos como para los ciudadanos cubanos? Yo considero que la Asamblea Nacional, que la Constitución describe como el órgano supremo del poder estatal, tiene muy poca influencia independiente. Como te mencioné hace un rato, se reúne solo 2 veces al año en sesiones breves y vota de forma unánime en casi todos los asuntos. Eso me dice que no estamos ante un parlamento que delibera, sino ante uno que valida. Además, los trabajadores cubanos no tienen derecho a la huelga ni a la negociación colectiva, y a otro punto a resaltar es que los sindicatos independientes son ilegales. Ya direccionándonos como hacia otro punto de vista, hablemos como sobre la presión que ha causado Estados Unidos en Cuba. ¿Tú consideras que es la presión externa una herramienta legítima y efectiva para generar como un cambio político? Bueno, esta es una pregunta súper interesante. Desde enero la administración Trump ha limitado severamente los envíos de petróleo a Cuba, lo que ha generado una escasez de combustible, además de aumentos de precios y apagones prolongados. De hecho, en marzo ya ocurrieron 3 cortes de luz nacionales y eso tiene un efecto real sobre la población. Pero lo que realmente analizo es que las sanciones económicas raramente producen colapso de un régimen. Más bien tienden a reforzar la narrativa oficial de asedio externo. Expertos del propio SFR, Sistema Controlado del Régimen, hace muy probable un colapso interno o un cambio de régimen rápido, y que lo más probable es una reconfiguración interna, quizás con un papel más prominente del ejército. Ok, y direccionándonos como pues hacia la misma línea, y ya para finalizar, me gustaría saber si tú ves alguna posibilidad real de transición política pues en Cuba a corto plazo. Bueno, una transición requiere normalmente alguna combinación de presión desde abajo, fracturas de élites o negociación. La administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones e interceptado al menos 7 petroleros, reduciendo los combustibles importados por Cuba entre un 80 y 90%, con apagones que afectan a más del 55% del territorio hasta más de 25 horas al día. Se dice que el PIB proyecta 7,2 para el 2026, o sea que la presión es real. De momento el régimen no muestra fracturas visibles, es más, el propio Díaz-Canel ha respondido a cada presión con la misma frase: la rendición no está en nuestro vocabulario. En mi opinión, podría haber alguna reconfiguración interna de poder antes que una transición hacia la democracia, especialmente si el ejército consolida su posición. Ok, Nicolás, yo creo que eso sería todo por hoy. Entonces te agradezco por tu tiempo, por el espacio. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ok, buenas tardes. Para mí es un gusto tenerte el día de hoy acá. Como dije previo a la entrevista, vamos a hablar sobre Cuba, su situación política y económica. Me gustaría que por favor te presentaras, cuéntanos cuál es tu edad, cuál es tu nombre, en qué universidad estudias, qué estudias. Claro que sí, Laura. Mi nombre es Brian Camilo Reyes, estudio en la Universidad Sergio Arboleda, estoy en 5º semestre de Economía y tengo 21 años. Ok, perfecto, Brian. Muchísimas gracias. Antes de seguir con la entrevista, me gustaría también corroborar que nos autorices a utilizar todo el audio y pues las imágenes que se presenten dentro de esta misma entrevista. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, para continuar, me gustaría también que nos contaras dentro de tu carrera cuáles son esas materias que tú has visto que crees que estén afines con la entrevista. Mira, las materias que van más afines con la entrevista que vamos a tener el día de hoy sería macroeconomía 2 y 3, introducción a la econometría, teoría y política fiscal, microeconomía 3, historia económica contemporánea y teoría de juegos. Ok, Brian, muchísimas gracias. Bueno, para dar apertura a esta entrevista, me gustaría comenzar diciendo que pues
Ambos tenemos conocimiento respecto al tema de que Cuba opera bajo un modelo de economía planificada centralizada, donde el Estado controla los medios de producción. Esto pues quiere decir que fija los precios, los salarios y decide la asignación de recursos. El Ministerio de Economía y Planificación diseña los planes quinquenales que determinan qué producir, cuánto y para qué. Básicamente, Brian, con lo que acabo de decir, me gustaría saber qué efectos tienen sobre la productividad laboral el hecho de que el salario estatal sea casi independiente del desempeño individual. Listo. Desde la economía laboral, eso crea un problema de incentivos bastante fuerte. Si una persona sabe que va a ganar prácticamente lo mismo, trabaje mucho o trabaje poco, el incentivo para esforzarse disminuye. En otras palabras, ¿para qué voy a matarme trabajando si mi salario no cambia? ¿Sí me va a entender? Eso termina generando lo que los economistas llamamos un equilibrio de bajo esfuerzo. La gente cumple con lo mínimo necesario para conservar el empleo, pero no tiene motivación para ser más productiva o innovar. Además, como el Estado controla la mayoría de los empleos y no existe mucha competencia entre empresas, tampoco hay presión para mejorar el rendimiento. El resultado suele verse en oficinas con sobreempleo, procesos lentos y baja productividad general, no necesariamente porque la gente no tenga capacidad, sino porque el sistema de incentivos no premia realmente el desempeño individual. Ok, bueno, y ligado a esto, ¿cómo dirías que se mide la inflación real en una economía donde el Estado controla los precios y no publica los datos oficiales confiables? Ok, ahí los economistas tenemos que leer entre líneas, por decirlo así. Cuando el gobierno controla los precios, muchas veces los datos oficiales no muestran realmente lo que pasa en la calle, en la realidad. Entonces se usan otras referencias para calcular una inflación más cercana a la realidad. Por ejemplo, uno de los indicadores más útiles es el dólar en el mercado informal. Si antes un dólar costaba 24 pesos cubanos y después cuesta 200, eso significa que la moneda perdió muchísimo poder adquisitivo. También se observan los precios en mercados donde sí hay algo más de libertad, como los agropecuarios o el mercado negro inclusive. Por ahí los precios reflejan mejor la escasez real. Incluso algunos investigadores usan cosas curiosas como imágenes satelitales de luz nocturna para estimar qué tanto se mueve realmente la economía cuando las cifras oficiales generan dudas, perdón. Básicamente, en economías opacas, los economistas terminamos combinando muchas fuentes alternativas para acercarnos a la inflación real. Ok, muy interesante. ¿Y qué riesgos de concentración sectorial enfrenta una economía que depende en más del 50% de sus divisas de un solo sector? Buena pregunta, mira. El principal riesgo es que cualquier golpe a este sector puede afectar a toda la economía. Es como una persona que depende de un solo ingreso. Si lo pierde, entra en crisis inmediatamente. En el caso de Cuba, depender tanto del turismo o de servicios específicos que hace cualquier problema externo, como una pandemia, sanciones o cambios políticos en otros países, reduzca de golpe la entrada de dólares. Y si no hay otros sectores fuertes que compensen esa caída, empiezan los problemas de importaciones, escasez y devaluación. Eso fue exactamente lo que pasó durante el COVID. El turismo prácticamente desapareció por un tiempo y el país perdió gran parte de sus divisas. Por eso los economistas insistimos tanto en la diversificación exportadora. Tener varias fuentes de ingresos hace que la economía sea mucho más resistente frente a crisis externas. Y claro, tener una diversificación hace que haya un punto de equilibrio. Ya que estamos hablando de temas como de comercio exterior, me gustaría también saber cómo, desde la teoría del comercio internacional, qué sectores cubanos podrían ganar ventaja competitiva si se levantara el embargo. Probablemente los sectores que más despegarían serían el turismo, la biotecnología y algunos productos tradicionales cubanos. El turismo sería el impacto más inmediato. Cuba está a menos de una hora de Florida y tendría acceso a millones de turistas estadounidenses interesados en viajar a la isla. Solo por ubicación geográfica ya tendrían una ventaja enorme. También hay potencial en la biotecnología y los servicios médicos. Cuba ha desarrollado vacunas, medicamentos propios y tiene mucho capital humano formado en medicina y ciencia. Además, productos como el ron, el tabaco y los habanos tendrían una demanda altísima en Estados Unidos, porque llevan décadas restringidos prácticamente. Desde la teoría económica, la idea es que cada país termina especializándose en aquello donde tiene ventajas comparativas. En el caso cubano,
Esas ventajas parecen estar en servicios profesionales, turismo y algunos productos agrícolas y de nicho con mucha identidad cultural. Ok, bueno, Brian, para finalizar esta entrevista, no robarte más de tu valioso tiempo, me gustaría saber respecto a la crisis energética, ¿qué fallas de mercado y de gobierno explican que Cuba no haya diversificado su matriz energética hacia las renovables pese a tener una alta irradiación solar? ¿Qué explica eso? Ahí se mezclan varios problemas al mismo tiempo. Por un lado, la electricidad históricamente ha estado muy subsidiada, entonces para muchas personas no existe un incentivo económico fuerte para invertir en paneles solares o alternativas más eficientes. Si la energía cuesta muy poco artificialmente, la gente siente menos necesidad de cambiar. Por otro lado, también hay problemas de gestión estatal. Muchos proyectos energéticos no se ejecutaron bien, hubo falta de inversión en infraestructura y el sistema termoeléctrico se fue deteriorando con los años. A eso se suma el acceso limitado a financiamiento internacional y las dificultades para atraer inversión privada. Entonces, aunque Cuba tiene mucho potencial solar por su ubicación geográfica, el problema no es la falta de recursos naturales, sino la combinación de incentivos mal diseñados, mala planificación y limitaciones financieras. Ok, Brian, muchísimas gracias. Te agradezco por tu tiempo. Yo creo que con esto finalizamos la entrevista, entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.